Mi nombre es Camila. Tengo 26 años y hace 3 semanas que regresé a la ciudad después de lo que pasó en ese rancho maldito. Mi tía abuela Esperanza murió el mes pasado y me dejó su propiedad en el interior. Ni siquiera conocía bien a la mujer. Solo sabía que vivía aislada desde hace décadas, criando unos animales allá en medio de la nada. Cuando el abogado me habló por teléfono sobre la herencia, pensé que era una bendición. Estaba desempleada, con las cuentas acumulándose, y de repente tenía una propiedad entera en mis manos. Qué tonta fui al pensar que sería fácil. El viaje hasta allá fue extraño. 3 horas de carretera, siendo que la última hora fue por un caminito de tierra que parecía no tener fin. El GPS dejó de funcionar a la mitad del camino. Tuve que seguir unas señales viejas y oxidadas. Cuando finalmente llegué ya estaba anocheciendo y el lugar me dio escalofríos. La casa era grande, pero toda descascarada, con esas ventanas antiguas que hacen ruido con el viento. Había un olor extraño en el aire, medio dulce, medio podrido, que no lograba identificar. Los animales estaban todos demasiado callados para la hora del día, ¿sabes? Ni un mugido, ni un cacareo. Solo un silencio pesado que me puso los nervios de punta. Pasé la primera noche durmiendo mal, escuchando unos ruidos extraños que venían de afuera. Pensé que eran los animales moviéndose, pero era diferente. Parecía que alguien estaba caminando despacio alrededor de la casa, pisando el pasto seco. Cada vez que iba hasta la ventana para mirar, no veía nada, solo oscuridad. Por la mañana, decidí dar una vuelta por la propiedad para conocer lo que había heredado. El rancho era más grande de lo que imaginaba. Tenía gallinero, chiquero, corral con unas vacas y hasta unos caballos. Pero el comportamiento de los animales me puso la piel chinita desde el primer momento. Las gallinas no escarbaban como gallinas normales. Se quedaban todas formaditas, paradas, mirando hacia la misma dirección. Cuando me acercaba, volteaban la cabeza al mismo tiempo para encararme, sin hacer ningún ruido. Los cochinos también estaban raros, todos amontonados en una esquina del chiquero, temblando como si tuvieran miedo de algo. Pero lo peor eran las vacas. Se quedaban de espaldas unas a las otras, formando un círculo perfecto en medio del potrero, y no salían de ahí ni para comer o tomar agua. Traté de llamarlas, aplaudir, hacer ruido, pero ni se movían. Era como si estuvieran hipnotizadas o algo así. Los caballos me dieron más miedo todavía. Había 3 de ellos, todos prietos, y se quedaban parados en la cerca observándome. No importaba a dónde fuera en la propiedad. Siempre había por lo menos uno de ellos siguiéndome con la mirada. Cuando trataba de acercarme, se echaban para atrás, pero nunca dejaban de encararme. Sus ojos parecían, no sé, más inteligentes de lo que deberían ser. Como si entendieran todo lo que estaba pasando y yo fuera la única perdida ahí. Empecé a ponerme paranoica, pensando que estaba imaginando cosas, pero era imposible ignorar esa sensación de estar siendo observada todo el tiempo. Decidí entrar a la casa para escapar de todas esas miradas. La casa de la tía Esperanza estaba llena de chucherías viejas, santos de yeso, velas derretidas y un montón de fotos antiguas colgadas en las paredes. Había un olor fuerte de incienso mezclado con moho que me daba náuseas. Fui revisando las cosas, tratando de entender cómo vivía la mujer, cuando encontré una caja de zapatos debajo de su cama. Adentro había más fotos, solo que estas eran diferentes de las otras. Eran en blanco y negro, muy antiguas, y mostraban personas que no reconocía haciendo cosas extrañas. En las primeras fotos, se podía ver un grupo de personas alrededor de una fogata, todas vestidas con ropas oscuras y capuchas. Había animales muertos regados por el suelo, sangre, símbolos dibujados en la tierra. Mi primera reacción fue de asco. Pensé que eran fotos de alguna película antigua o representación. Pero conforme fui viendo, empecé a reconocer el lugar.
Era ahí mismo, en el rancho, solo que décadas atrás. La casa al fondo, los árboles, todo coincidía, y en una de las fotos logré identificar a mi tía abuela. Era mucho más joven, pero era ella sí, con esa misma mirada penetrante que recordaba de las pocas veces que la vi en la infancia. Lo que más me perturbó fueron las fotos de los animales. No eran solo sacrificios al azar, había una organización en todo eso. Los animales estaban dispuestos en círculos, con símbolos dibujados con su propia sangre alrededor. Había fotos de rituales diferentes, en épocas diferentes, siempre con mi tía en el centro de todo. En una de las últimas fotos del montón, ella estaba sola, más vieja, sosteniendo algo que parecía un libro o cuaderno, con los mismos animales que yo había visto hoy, formando círculos alrededor de ella. La semejanza con el comportamiento actual de los animales me dejó helada. Era como si todavía estuvieran siguiendo algún tipo de orden, aún con ella muerta. Me quedé el resto del día tratando de procesar esas fotos, pero mi cabeza no paraba de dar vueltas. Decidí llamarle a mi mamá para preguntarle sobre la tía Esperanza, pero se puso medio evasiva. Solo dijo que la familia no hablaba mucho con ella porque tenía unas costumbres extrañas. Cuando insistí, mi mamá cambió de tema rapidito. Eso me dejó aún más curiosa y asustada al mismo tiempo. Pasé toda la tarde en Google investigando sobre rituales con animales, símbolos esotéricos, esas cosas. Mientras más leía, más miedo sentía. Había sitios hablando sobre pactos, invocaciones, control de espíritus a través de sacrificios. Parecía cosa de película, pero las fotos que había visto eran demasiado reales. Cuando anocheció, el comportamiento de los animales se puso aún más extraño. Estaba en la cocina haciendo un sándwich cuando escuché un ruido afuera. Miré por la ventana y casi se me cae el plato. Todos los animales del rancho se estaban moviendo al mismo tiempo, saliendo de donde estaban y dirigiéndose al mismo lugar. Las gallinas caminando en fila india, los cochinos saliendo del chiquero, las vacas rompiendo la formación circular. Hasta los caballos se estaban moviendo despacio en la misma dirección. Era como si alguien hubiera dado una orden que solo ellos podían escuchar. Sentí un escalofrío que me hizo temblar de pies a cabeza. Agarré una linterna y salí para ver a dónde se dirigían. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que lo podía escuchar en mi cabeza. Seguí a los animales hasta que llegaron a un claro que quedaba como a 100 metros atrás de la casa. Era un lugar que no había notado durante el día, medio escondido entre los árboles. Cuando llegué ahí, todos los animales estaban dispuestos en círculos concéntricos, exactamente como en las fotos antiguas. Los caballos en el círculo externo, las vacas en el medio, los cochinos y las gallinas más hacia el centro. Se quedaron así como unos 20 minutos, completamente inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Después, sin ningún motivo aparente, cada uno regresó a su lugar de origen. Esa noche no pude pegar el ojo. Me quedé en internet hasta de madrugada investigando más sobre el tema. Fue cuando encontré unos foros sobre ocultismo y rituales antiguos. Había gente hablando sobre pactos de dominación, donde una persona hacía acuerdos con entidades sobrenaturales para tener control sobre seres vivos de una región específica. Según lo que leí, esos pactos podían durar generaciones y se mantenían activos aún después de la muerte de quien los hizo. El precio era alto: sacrificios regulares, ofrendas de sangre, y el alma de la persona se quedaba atrapada al lugar para siempre. Mientras más leía, más todo tenía sentido con lo que estaba viendo en el rancho. Al día siguiente, decidí explorar mejor la casa en busca de más pistas. Encontré un baúl viejo en el desván, cerrado con un candado oxidado. Rompí el candado con un martillo que encontré en la cochera y casi me desmayó con lo que vi ahí adentro. Había decenas de cuadernos escritos a mano por mi tía, todos en español antiguo, mezclado con símbolos extraños que nunca había visto.
También había huesos de animales pequeños, velas negras derretidas y un puñal con la hoja toda manchada de una sustancia oscura que prefiero no pensar en qué era. El olor que salía del baúl era insoportable, una mezcla de sangre seca con azufre que me dio náuseas. Agarré uno de los cuadernos y traté de traducir algunas partes con el Google Traductor. Lo que logré entender me dejó aterrorizada. Mi tía escribía sobre conversaciones con entidades antiguas, sobre cómo había conseguido dominio sobre todas las criaturas de la tierra, a cambio de su devoción eterna. Había descripciones detalladas de los rituales, fechas específicas, fases de la luna, todo muy organizado. En una de las páginas más recientes hablaba sobre cómo el pacto continuaría activo aún después de su muerte, y que la nueva guardiana, imagino que era yo, tendría que mantener los rituales o enfrentar las consecuencias. Mi mano estaba temblando tanto que apenas podía sostener el cuaderno. Lo que más me asustó fue descubrir que los rituales no eran solo con animales del rancho. Había relatos sobre cómo ella controlaba todos los seres vivos en un radio de kilómetros. Pájaros que cambiaban de ruta de migración, insectos que formaban patrones específicos, hasta plantas que crecían de forma anormal. Escribía sobre cómo podía hacer que los animales salvajes de la región aparecieran cuando los llamaba. Cómo lograba que las cosechas de los vecinos fallaran o prosperaran según su voluntad. Era un poder absurdo, pero que venía con un precio terrible. En las últimas páginas del cuaderno, hablaba sobre cómo se estaba debilitando, cómo las entidades estaban cobrando más sacrificios y cómo temía que el pacto se volviera en su contra. Cuando terminé de leer, ya era de noche otra vez. Salí de la casa para respirar un poco de aire puro y tratar de procesar todo aquello. Fue cuando me di cuenta de que no eran solo los animales del rancho los que estaban actuando extraño. Había murciélagos volando en formación circular sobre la casa, tecolotes posados en los árboles alrededor observándome. Hasta los grillos parecían estar cantando en un ritmo coordinado. Era como si toda la naturaleza alrededor de la propiedad estuviera bajo algún tipo de influencia sobrenatural. Empecé a entender que no había heredado solo un rancho, sino que estaba participando en algo sobrenatural. En la tercera noche, las cosas escalaron de una manera que me dejó completamente desesperada. Estaba tratando de dormir cuando empecé a escuchar golpes en la puerta del frente. No eran golpes normales, eran rítmicos, como si siguieran un patrón específico. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa, 1 golpe, y eso se repetía sin parar. Cuando fui a mirar por la ventana, no había nadie ahí, pero todos los animales del rancho estaban despiertos, parados en sus lugares, mirando fijamente hacia la puerta de la casa. Era como si supieran exactamente lo que estaba pasando, y yo fuera la única perdida. Los golpes continuaron por más de 1 hora, siempre en el mismo ritmo, hasta que pararon de repente, dejando un silencio aún más aterrador. Por la mañana, encontré marcas extrañas en la puerta. No eran arañazos de animal, eran símbolos grabados en la madera, iguales a los que había visto en los cuadernos de mi tía. Alguien o algo había hecho eso durante la noche, en mis narices, mientras yo estaba ahí adentro. Empecé a entrar en pánico de verdad. Le hablé a mi prima Leticia, que siempre fue más cercana a la familia de mi mamá y conocía mejor la historia de la tía Esperanza. Cuando le conté dónde estaba y lo que estaba pasando, se quedó en silencio por un rato. Después dijo con una voz seria que nunca le había escuchado: «Camila, necesitas salir de ahí ahorita. Esa casa no es para ti». Insistí para que me explicara mejor, y fue ahí cuando descubrí cosas que mi familia me había ocultado toda la vida. Según Leticia, la tía Esperanza siempre fue muy rara, desde niña. Hablaba sola, tenía unas costumbres extrañas, y cuando creció, se fue a vivir a ese rancho aislado, porque nadie de la familia aguantaba más convivir con ella.
Hacía unas cosas muy extrañas, Camila. Rituales, invocaciones, esas cosas de brujería. Toda la familia sabía, pero nadie hablaba de eso para no regar el chisme, me contó. Leticia dijo que debería vender la propiedad lo antes posible y nunca más regresar ahí. Pero cuando le pregunté si conocía a alguien que la compraría, se rió de una manera amarga y dijo que nadie de la región se acercaría a ese lugar. Después de hablar con Leticia, les hablé a otros parientes que podrían saber algo más. Mi tía Carmen, hermana de mi abuela, me contó una historia que me dejó aún más aterrorizada. Según ella, en los años 80, un ranchero vecino de Esperanza la había acusado de embrujar su ganado. Las vacas del hombre habían dejado de dar leche de la noche a la mañana, y él juraba que había visto a mi tía haciendo cosas diabólicas en el límite entre las propiedades. El tipo se desesperó tanto que hasta fue a buscar a la policía, pero obviamente nadie lo tomó en serio. Después de eso, vendió el rancho y se mudó lejos. Tu tía siempre tuvo ese poder extraño sobre los animales, dijo la tía Carmen. Desde pequeña lograba hacer que los animales le obedecieran de una manera que no era normal. Mi tío Roberto también me contó algunas cosas perturbadoras. Dijo que cuando eran niños, Esperanza lograba hacer que los pájaros se posaran en su mano, solo llamándolos, y que una vez hizo que un perro bravo se calmara solo mirándolo a los ojos. Nosotros pensábamos que era un don, ¿sabes? Pero conforme fue creciendo, las cosas se pusieron más siniestras. Empezó a hablar sobre espíritus, sobre tener conversaciones con entidades que nadie más veía. Toda la familia le agarró miedo. Según él, mi tía había sido corrida de la casa por sus propios papás cuando tenía como 20 años, después de un incidente del que no me quiso contar los detalles. Solo dijo que involucró la muerte de varios animales del vecindario en una sola noche. La plática con mis parientes me dejó aún más asustada, pero también más decidida a entender lo que estaba pasando. Decidí ir hasta el pueblo más cercano para comprar algunas cosas y tratar de procesar todo lo que había descubierto. El viaje en carro fue bizarro. Conforme me alejaba del rancho, los animales salvajes empezaron a aparecer en la carretera. Primero fueron algunos pájaros volando muy bajo, casi pegándole al parabrisas. Después aparecieron conejos, zorras, hasta un venado que se quedó parado en medio de la pista encararándome. Era como si estuvieran tratando de impedirme salir. Tuve que tocar el claxon y acelerar para pasar por ellos, pero la sensación era de que estaban todos coordinados, siguiendo algún tipo de orden. Regresé al rancho al final de la tarde con la cabeza hirviendo de información. Cuando llegué me di cuenta de que algo había cambiado. Los animales ya no estaban en sus lugares habituales. Estaban todos reunidos enfrente de la casa, como si me estuvieran esperando. Cuando me bajé del carro, no se movieron. Solo se quedaron ahí observándome. Era una escena surreal. Decenas de animales de especies diferentes. Todos callados, todos encararándome al mismo tiempo. Fue en ese momento que entendí que no era solo paranoia mía. Algo estaba realmente pasando ahí, y yo estaba en el centro de todo. La historia que mis parientes me habían contado sobre el poder de mi tía sobre los animales se estaba repitiendo conmigo. Entré a la casa y me fui directo a los cuadernos de mi tía. Quería entender mejor cómo funcionaba ese tal pacto y si realmente había una forma de librarme de él. Fue cuando encontré un pasaje que me heló la sangre. Mi tía escribía sobre cómo las entidades cobraban lealtad absoluta de quien hacía el pacto. Si la persona trataba de romper el acuerdo o abandonar las responsabilidades, las consecuencias serían devastadoras para todos los seres vivos de la región. Mencionaba que los animales morirían en agonía, las plantas se secarían y la propia tierra se volvería maldita. Era como si hubiera creado un sistema donde yo no tenía opción.
o continuaba con los rituales, o causaba una catástrofe. Y lo peor, escribía que el pacto se transfería automáticamente al siguiente heredero de la familia. Esa noche, decidí probar una teoría. Agarré uno de los cuadernos y traté de reproducir uno de los rituales más sencillos que mi tía describía. Era solo para hacer que los animales se movieran de un lugar a otro, nada que involucrara sacrificio. Prendí algunas velas en el claro, dibujé los símbolos en el suelo con gis y dije las palabras que estaban escritas en el cuaderno. Al principio, no pasó nada, pero después de unos minutos, escuché pasos. Todos los animales del rancho venían hacia mí, caminando despacio, como si estuvieran hipnotizados. Cuando llegaron al claro, se organizaron exactamente como yo había visualizado en mi mente. Fue en ese momento que entendí. El pacto era real y yo acababa de volverme parte de él de una vez. Lo que más me asustó fue la sensación que tuve durante el ritual. Era como si algo hubiera entrado en mi cabeza, susurrando instrucciones que no lograba escuchar claramente, pero que mi cuerpo seguía automáticamente. Mis manos se movían solas, dibujando los símbolos. Mi boca decía palabras en una lengua que no conocía. Y había una presencia ahí conmigo, algo invisible pero muy real, que me observaba y aprobaba cada movimiento que hacía. Cuando el ritual terminó y los animales regresaron a sus lugares, me quedé ahí parada, temblando, tratando de entender lo que me acababa de pasar. Era como si hubiera firmado un contrato sin leer la letra chiquita. En los días siguientes, empecé a notar cambios en mí misma. Lograba sentir la presencia de todos los animales de la propiedad, aun cuando no los estaba viendo. Sabía cuándo tenían hambre, cuándo estaban inquietos, cuándo algo los molestaba. Era como si hubiera desarrollado un sexto sentido para esas cosas. Más perturbador todavía, lograba influenciar su comportamiento solo pensando. Si quería que las gallinas fueran a un lugar específico, iban. Si quería que los caballos dejaran de hacer ruido, paraban. Era un poder increíble, pero que me dejaba aterrorizada porque yo no lo había pedido. Una noche, desperté con sed y fui hasta la cocina a tomar agua. Cuando miré por la ventana, casi grito del susto. Había decenas de animales salvajes en el patio de la casa. Zorras, conejos, tlacuaches, hasta algunos venados. Todos organizados en filas, completamente inmóviles, observándome a través del vidrio. Ya no eran solo los animales del rancho. Era como si toda la fauna de la región hubiera venido a rendirme algún tipo de homenaje. Me quedé ahí parada como unos 20 minutos, hipnotizada por esa escena surreal. Cuando finalmente logré moverme y prendí la luz de la cocina, todos desaparecieron en la oscuridad, como si nunca hubieran estado ahí. Fue ahí cuando entendí la dimensión real de lo que mi tía había hecho. El pacto no era solo con los animales del rancho, era con toda la naturaleza alrededor. Se había vuelto una especie de regente de todo lo que vivía en esa región, y ahora esa responsabilidad había pasado a mí. Empecé a leer los cuadernos con más atención, tratando de entender las reglas de ese acuerdo sobrenatural. Descubrí que mi tía hacía rituales específicos en fechas ciertas, ofrecía sacrificios regulares y mantenía una rutina rigurosa de comunicación con las entidades que le habían dado ese poder. Si fallaba en cualquiera de esas obligaciones, las consecuencias serían terribles. Lo más aterrador era descubrir que mi tía había tratado de romper el pacto algunas veces a lo largo de los años. En un pasaje del cuaderno, describía cómo había dejado de hacer los rituales por algunas semanas, esperando que todo regresara a la normalidad. El resultado fue catastrófico. Todos los animales de la región empezaron a morir misteriosamente. Las plantas se secaron, hasta el agua de los pozos se contaminó. Se vio obligada a retomar los rituales para revertir los daños.
pero algunas cosas nunca regresaron a la normalidad. Las entidades no perdonan la traición, escribió. Una vez que aceptas el poder, no hay vuelta atrás. El precio de la libertad es la destrucción de todo alrededor. Empecé a desesperarme cuando me di cuenta de que no había cómo escapar de esa situación. Cada vez que pensaba en irme, los animales se ponían inquietos, como si sintieran mi intención. Una vez traté de hacer las maletas para regresar a la ciudad, pero cuando llegué al carro, no encendía. Llamé a un mecánico, pero dijo que no había nada malo con el vehículo. En cuanto desistí de la idea de partir, el carro volvió a funcionar normalmente. Era como si las entidades me estuvieran manteniendo prisionera ahí, obligándome a cumplir el papel que mi tía había dejado vacante. La gota que derramó el vaso fue cuando descubrí lo que realmente pasaba en los rituales de sacrificio. Una noche, siguiendo las instrucciones de uno de los cuadernos, fui hasta el claro con una de las gallinas. Mi intención era solo observar, entender mejor cómo funcionaba, pero cuando llegué ahí, mi mano se movió sola. Agarré el cuchillo que estaba en el altar improvisado y antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, le corté el pescuezo a la gallina. La sangre escurrió por los símbolos dibujados en el suelo e inmediatamente sentí una energía extraña apoderándose del lugar. Era como si algo invisible se hubiera alimentado de ese sacrificio y hubiera quedado satisfecho. Después de ese ritual con la gallina, las cosas se pusieron aún más intensas. Lograba sentir la presencia de las entidades todo el tiempo, como si siempre me estuvieran observando, guiándome. Los animales de toda la región pasaron a obedecerme completamente. Era un poder absurdo, pero que venía con una sensación constante de estar siendo controlada por algo mucho más grande y más antiguo que yo. Todas las noches soñaba con voces susurrando en lenguas extrañas, enseñándome rituales cada vez más complejos. Despertaba sabiendo cosas que nunca había aprendido, como si el conocimiento estuviera siendo implantado directamente en mi mente. El punto de quiebre fue cuando me di cuenta de que el pacto también me estaba cambiando físicamente. Mis ojos empezaron a volverse más sensibles a la luz. Lograba ver perfectamente en la oscuridad. Empecé a ver siluetas que yo creía que eran espíritus, y empecé a cortarme, sin querer, con regularidad. Siempre veía mi sangre por la casa. Cuando me daba cuenta, me cortaba sin querer con el cuchillo mientras cocinaba. Este patrón empezó a repetirse casi día sí y día no. Me di cuenta de que las entidades querían mi sangre. Empecé a entender por qué mi tía se había aislado de la familia. No era solo por el comportamiento extraño. Era porque literalmente se estaba transformando en otra cosa. El pacto no solo daba poder sobre los animales, hacía que la persona se volviera parte de la naturaleza de una forma sobrenatural e irreversible. Fue cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Una madrugada, agarré todas mis cosas, las eché al carro y salí de ahí sin voltear atrás. No importaba lo que pudiera pasar, no me iba a transformar en lo que mi tía se había vuelto. Durante el viaje de regreso a la ciudad, sentí un dolor físico terrible, como si algo estuviera siendo arrancado de dentro de mí. El carro se tambaleaba solo, el radio se prendía y se apagaba, y tenía la certeza de que las entidades estaban furiosas con mi traición. Pero seguí manejando, llorando de dolor y de miedo, hasta llegar a mi departamento. Cuando finalmente entré a casa, me desplomé en el suelo y dormí por casi 2 días seguidos. Hace 3 semanas que regresé a la ciudad, y hasta ahora no sé cuáles fueron las consecuencias de mi huida. No he tenido valor de llamarle a nadie de la región para saber si los animales murieron, si las plantas se secaron, si pasó alguna catástrofe como mi tía escribió en los cuadernos. A veces despierto de madrugada escuchando esas voces susurrando, pero están más débiles, más distantes. Todavía logro sentir algunos animales urbanos, palomas, gatos callejeros, reaccionando de forma extraña cuando paso cerca de ellos,
pero nada comparado con lo que pasaba en el rancho. Puse la propiedad en venta, pero hasta ahora ningún corredor ha querido agarrar el caso. Es como si el lugar estuviera maldito de verdad. No sé si logré realmente romper el pacto o si todavía está activo, esperando a que regrese. Solo sé que voy a pasar esa casa sin que sea para mi familia. Mi nombre es Roberto, tengo 64 años hoy y vivo en Xalapa desde hace más de 2 décadas. Pero hasta 1997 yo vivía en un ranchito pequeño en las montañas de Papantla, en Veracruz, una propiedad que heredé de mi papá cuando se murió. Era un lugar aislado, como a unos 15 kilómetros del pueblo más cercano, rodeado de monte cerrado y cerros. Me gustaba la soledad, el silencio, cuidar mis animalitos en paz. Tenía como 15 gallinas, 8 borregos, 5 cochinos, nada muy grande, pero daba para vivir bien. Nunca pensé que ese pedacito de tierra que tanto quería se iba a volver el escenario de la peor pesadilla de mi vida. Hasta hoy, cuando cuento esta historia, mi esposa piensa que estoy medio loco, pero juro por todo lo sagrado que cada palabra que voy a decir aquí es verdad. Era octubre de 1997. Yo tenía 38 años en esa época. Recuerdo que era un lunes, bien tempranito, como a las 6 de la mañana, cuando salí de la casa para darles de comer a los animales como hacía todos los días. Luego me di cuenta de que había algo muy raro. Los cochinos, que normalmente venían corriendo cuando me veían con la cubeta del alimento, estaban todos amontonados en una esquina del chiquero, inmóviles, viendo fijo hacia donde estaba el granero. No hacían ningún ruido, ni gruñidos, ni nada. Solo se quedaban ahí parados, tensos, como si hubieran visto algo que los dejó espantados. Los borregos también estaban raros, todos juntitos cerca de la cerca más lejos del granero, negándose a pastar en el área de siempre. Era como si les diera miedo acercarse a ese lado del rancho. Pensé que podía ser algún depredador por ahí, jaguar o coyote, esas cosas pasan en las montañas. Pero no había ninguna huella, ningún olor diferente en el aire, ninguna señal de que algún animal salvaje hubiera pasado por ahí. Mis animales nomás se quedaban viendo al granero con esa cara de terror que nunca les había visto antes. Traté de llamar a los cochinos, golpear la cubeta, hacer ruido, pero ni se movían. Era como si estuvieran hipnotizados por algo. Los borregos tampoco querían salir de esa esquina, por más que tratara de llevarlos al potrero. Empecé a ponerme nervioso porque, en mi experiencia de más de 15 años cuidando animales, nunca había visto un comportamiento así. Ellos son sensibles a cosas que nosotros no percibimos, ¿verdad? Pero todavía pensé que al día siguiente todo iba a regresar a la normalidad. Durante todo el día los animales siguieron con ese comportamiento bien raro. No comieron bien, casi no tocaron el agua. Cuando traté de llevar los borregos al potrero de la tarde, se negaban rotundamente a pasar cerca del granero. Tuve que dar una vuelta enorme, casi 1 kilómetro de más, para lograr llevarlos hasta el pastizal del otro lado. Los cochinos ni salieron de la esquina donde estaban, por más que insistí. Se quedaron todo el día ahí viendo en la misma dirección, como si estuvieran vigilando algo. Yo mismo empecé a evitar mirar mucho hacia el granero, no sé por qué. Era como si algo dentro de mí también tuviera miedo, aunque sin saber de qué. Llegó la noche y me fui a dormir inquieto, pero todavía esperando que fuera nomás una etapa rara de los animales. El martes por la mañana, cuando fui al gallinero, me llevé el susto más grande de mi vida hasta entonces. Todas las gallinas estaban muertas, todas las 15 aves regadas por el suelo de tierra. Pero lo más extraño es que no había nada de sangre, ninguna señal de pelea, ataque o lucha. Estaban enteritas, intactas, como si simplemente hubieran muerto.
No había pluma arrancada, no había marca de diente, garra, nada que indicara la presencia de un depredador. Parecían que habían muerto de susto nomás, o de algo que yo no lograba entender. Agarré una de ellas para examinarla mejor y estaba helada, completamente tiesa, pero sin ninguna herida. Los ojos estaban abiertos, vidriosos, como si hubieran visto algo terrible en los últimos momentos de vida. Nunca vi nada igual en mi vida. Crié gallinas desde chiquito, ya perdí muchas por zorra, gavilán, víbora, pero siempre había señales de lo que pasó. Esta vez no. Era como si simplemente se hubieran apagado, todas al mismo tiempo. Enterré a todas atrás de la casa, en un hoyo profundo, pero esa imagen se me quedó pegada en la cabeza. Mientras cavaba, no podía dejar de pensar en su mirada, en ese terror congelado en los ojos. Y lo peor es que los otros animales siguieron con el mismo comportamiento extraño, negándose a acercarse al granero. Ahora ya tenía la certeza de que el problema venía de ahí. Algo en ese lugar estaba causando todo esto, y necesitaba descubrir qué. Fue ahí cuando decidí investigar el granero como Dios manda. Siempre evité mucho ese lugar porque estaba medio desordenado, lleno de telaraña, herramientas viejas de mi papá y cajas empolvadas que nunca me di a la tarea de organizar. Pero ahora no tenía de otra. Cuando abrí la puerta de madera pesada, el primer olor que sentí fue de moho mezclado con algo dulce y empalagoso, como fruta podrida dejada al sol por días. Había una luz extraña entrando por las rendijas de las tablas viejas, creando sombras largas y distorsionadas en el suelo de tierra. El aire estaba pesado, difícil de respirar, como si fuera más denso de lo normal. Empecé a mover las cosas, apartando cajas viejas, herramientas oxidadas y costales de alimento vacíos, tratando de ver si había algún animal muerto o algo así que pudiera explicar el olor. Fue cuando vi las marcas en el suelo. Eran círculos perfectos, como si alguien los hubiera dibujado con un compás gigante en la tierra. Tenían como 2 metros de diámetro cada uno, y eran 3 círculos concéntricos, uno dentro del otro, trazados con una precisión que no parecía natural. La tierra dentro de los círculos estaba más oscura, casi negra, contrastando con el suelo normal alrededor. Las líneas estaban hondas, como si las hubieran cavado o quemado en la tierra. Nunca había visto esas marcas antes, y yo conocía cada centímetro de ese granero. Alguien o algo había hecho eso recientemente, probablemente la noche anterior. Mi corazón empezó a latir más fuerte cuando me acerqué para examinar mejor. Había algo en el centro del círculo más chico que hizo que se me helara la sangre completamente. Era un montón de plumas de mis gallinas, organizadas en un círculo perfecto, todas apuntando al centro como si fueran manecillas de una brújula loca. Reconocí las plumas al instante, eran de mis aves, algunas todavía con sangre seca en la base. Pero lo que me dejó realmente espantado fue lo que estaba mero en el centro de ellas. Una piedra que nunca había visto antes, del tamaño de un huevo, pero que brillaba con luz propia, medio azulosa, pulsando despacio como si fuera un corazón. Lo más extraño es que la luz no alumbraba nada alrededor, era como si solo existiera en la propia piedra. Cuando me acerqué para tratar de agarrarla, sentí un mareo gacho y un zumbido agudo en el oído que casi me tira. Las piernas se me pusieron bambas y me tuve que apoyar en una viga vieja para no caerme. La piedra estaba caliente. Podía sentir el calor aunque sin tocarla, como si acabara de salir del fuego. Y pulsaba. Juro por Dios que pulsaba como si tuviera vida propia. Traté de estirar la mano para agarrarla, pero era como si una fuerza invisible me empujara para atrás. No lograba acercarme, por más que tratara. Las plumas alrededor estaban acomodadas de una manera que definitivamente no era natural, muy derechitas, muy a propósito, cada una en el lugar exacto,
formando un patrón que dolía en los ojos de tanto verlo. Era como si alguien hubiera pasado horas organizando eso con una precisión matemática. ¿Pero quién? ¿Y para qué? Yo vivía solo desde hacía años, no tenía vecino en kilómetros a la redonda. ¿Quién diablos había entrado a mi granero para hacer esta cosa tan rara? Salí corriendo de ahí y cerré la puerta con el candado más grande que tenía. Pasé el resto del día tratando de entender lo que estaba pasando, pero no lograba pensar bien. Mi cabeza estaba hecha un desastre, mezclando miedo, confusión y una sensación extraña de que me estaban observando todo el tiempo. Los cochinos y los borregos siguieron actuando raro, negándose a acercarse a ese lado del rancho. Traté de trabajar normal, arreglar una cerca que estaba rota, acomodar unas herramientas, pero no me podía concentrar. Mis ojos siempre regresaban al granero, como si algo me jalara para ver en esa dirección. Y lo peor es que empecé a escuchar unos ruidos extraños que venían de ahí, aunque con la puerta cerrada con llave. En la noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé escuchando esos ruidos que venían de la dirección del granero, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de tierra. Era un sonido continuo, raspando, parando, raspando otra vez. A veces parecía que había más de una cosa moviéndose ahí adentro. Me levanté varias veces para mirar por la ventana, pero estaba muy oscuro para ver cualquier cosa. El sonido paraba siempre que me movía, como si supiera que yo estaba poniendo atención. Eran como las 3 de la mañana cuando ya no aguanté más y decidí ir a ver qué diablos estaba pasando. Agarré una linterna grande y la escopeta vieja de mi papá, más para sentirme seguro que otra cosa, porque ni sabía contra qué me estaba armando. El viento estaba fuerte esa noche, haciendo que los árboles se mecieran y creando sombras bailarinas por todos lados. Cada paso que daba hacia el granero parecía hacer más eco de lo normal, como si el mismo aire estuviera amplificando los sonidos. Mi corazón latía tan fuerte que lo podía escuchar en la cabeza, mezclado con el ruido del viento en las hojas. Cuando llegué cerca del granero, los ruidos pararon de repente, en un silencio tan completo que llegaba a dar miedo. Era como si lo que fuera supiera exactamente que yo estaba llegando y hubiera parado de moverse para esperarme. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la linterna cuando fui a abrir el candado. Abrí la puerta despacio, centímetro por centímetro, con la linterna en una mano y la escopeta en la otra. El rayo de luz cortó la oscuridad densa del granero y alumbró exactamente el centro, donde estaban los círculos y las plumas. Pero ahora había algo más, algo que hizo que se me helara la sangre en las venas. Una figura estaba agachada mero en el centro de las plumas, de espaldas a mí, tocando la piedra brillante. Era más o menos del tamaño de una persona, pero la postura estaba toda mal. Los brazos parecían demasiado largos, llegando casi hasta el suelo, y las piernas estaban dobladas en un ángulo que no parecía natural, como si las rodillas se doblaran para el lado contrario. La cabeza estaba baja, pero no lograba ver la cara, solo una masa oscura donde debería estar. La cosa no se movía, pero yo sentía que sabía perfectamente que yo estaba ahí. Era como si pudiera sentir mis ojos en su espalda, aunque sin voltearse para mirarme. El aire dentro del granero se puso pesado, denso, difícil de respirar, como si tuviera menos oxígeno de lo normal. Ese olor dulce y podrido se puso más fuerte, tan intenso que me dio náusea. Fue cuando la cosa lentamente empezó a voltearse en mi dirección. El movimiento era extraño, no natural, como si los huesos no estuvieran en el lugar correcto. Primero la cabeza, después los hombros, en una rotación que parecía imposible para un ser humano normal. Yo quería gritar, quería correr, quería hacer cualquier cosa, pero no lograba ni respirar bien. La linterna temblorosa en mi mano
Alumbró lo que debería ser la cara de la criatura, pero no había ninguna cara. Era solo una superficie lisa, oscura, sin ojos, sin nariz, sin boca, como si alguien hubiera borrado todos los rasgos de una cara humana. Pero aunque sin ojos, yo sentía que me estaba viendo, estudiándome, como si pudiera ver a través de mí. En ese momento, mi parálisis se rompió y salí corriendo como loco, dejando la puerta del granero abierta de par en par. Corrí a la casa tropezándome en la oscuridad, dejando caer la linterna en el camino. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Cerré con llave todas las puertas, cerré todas las ventanas y me quedé sentado en la cocina con la escopeta en las piernas hasta que salió el sol. No podía quitarme esa imagen de la cabeza, esa cosa sin cara encararándome en el centro del granero. Cada ruidito de la casa me hacía brincar. Cada viento en los árboles parecían pasos acercándose. Cuando amaneció, agarré nomás lo esencial. Lo eché en una maleta vieja, lo puse en mi camioneta y me salí de ahí sin voltear atrás. Ya no podía quedarme en ese lugar, no después de lo que vi. Dejé los animales sueltos, con agua y comida suficiente, y me fui a casa de un primo en Xalapa, diciéndole que necesitaba unos días para resolver unas cosas. Me quedé una semana en casa de mi primo, tratando de olvidar lo que había pasado. Pero no lograba dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura sin cara agachada en el centro de las plumas. Mi primo notó que yo estaba raro. Me preguntó varias veces qué había pasado. Pero ¿cómo le iba a explicar una cosa así? Iba a pensar que me había vuelto loco. Después de una semana, empecé a sentirme medio tonto. A lo mejor había sido nomás mi imaginación. El miedo, la tensión de los últimos días. A lo mejor no era nada más que algún vago que había invadido mi propiedad para hacer algún ritual raro. Decidí regresar, por lo menos para agarrar mis cosas como Dios manda y decidir qué hacer con el rancho. No podía simplemente abandonar todo lo que mi papá había construido por un susto. El viaje de regreso fue terrible. Mientras más cerca llegaba del rancho, más nervioso me ponía. Mi mano sudaba en el volante, mi estómago estaba revuelto y tenía que parar de vez en cuando para respirar hondo. Cuando finalmente llegué, al final de la tarde, el lugar se veía diferente. Más silencioso, más sombrío, como si hasta la naturaleza tuviera miedo de hacer ruido. Los animales que había dejado sueltos estaban todos muertos, regados por el patio. Los borregos, los cochinos, todos en el mismo estado que las gallinas, sin heridas, sin sangre, nomás muertos. Era como si hubieran muerto de miedo nomás, o de algo que yo no lograba entender. El olor de descomposición mezclado con ese olor dulce y empalagoso que ya conocía, se apoderaba de todo. Entré a la casa para agarrar mis cosas rápidamente, pero cuando miré por la ventana de la cocina, vi que la puerta del granero estaba abierta. Yo tenía la certeza absoluta de que la había dejado cerrada cuando salí corriendo una semana atrás. Algo la había abierto o había salido de ahí. Mi primer instinto fue agarrar mis cosas e irme en ese mismo momento. Pero una curiosidad mórbida, una necesidad de entender lo que estaba pasando, me jaló hacia ese lugar maldito. Agarré una linterna nueva, verifiqué que la escopeta estuviera cargada y caminé despacio hasta el granero. El sol se estaba metiendo, creando sombras largas que parecían dedos apuntando en mi dirección. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando llegué a la puerta, el olor era insoportable. Era como si algo hubiera muerto y se hubiera podrido ahí adentro por semanas. Prendí la linterna y apunté para adentro. Los círculos todavía estaban ahí, pero ahora eran más grandes, más definidos, como si los hubieran rehecho o hecho más hondos. Las plumas de las gallinas se habían multiplicado, cubriendo casi todo el suelo del granero en un patrón complejo que dolía en los ojos de tanto verlo.
Y la piedra brillante estaba más grande también, del tamaño de una sandía ahora, pulsando con una luz más intensa, casi cegadora. Pero lo que me hizo casi desmayarme del horror fue lo que estaba al lado de ella. Una criatura que definitivamente no era humana, acostada de lado como si estuviera durmiendo. La cosa tenía la forma vagamente humana, pero todo estaba mal. Era demasiado grande, como 2,5 metros de largo, con brazos que llegaban hasta donde deberían estar las rodillas. La piel era lisa y oscura, como cuero mojado, y brillaba con el mismo tono azuloso de la piedra. No tenía pelo, no tenía orejas, y donde debería estar la cara era solo una superficie lisa y vacía. Pero lo más perturbador era la espalda. Tenía algo como alas, pero no eran alas de pájaro. Eran membranas delgadas y transparentes, como de murciélago, solo que mucho más grandes, dobladas sobre el cuerpo de la criatura. Y respiraba. Podía ver el pecho subiendo y bajando despacio, en un ritmo que no parecía natural. Era como si estuviera hibernando o descansando después de algún esfuerzo. Me quedé ahí parado, hipnotizado por el horror, sin poder moverme. Era como si mi cerebro no pudiera procesar lo que estaba viendo. Esa cosa no podía existir, no podía ser real, pero estaba ahí enfrente de mí, respirando, ocupando espacio en mi granero. De repente, la respiración paró. La criatura se quedó completamente inmóvil por unos segundos que parecieron una eternidad. Después, lentamente, empezó a moverse. Primero uno de los brazos largos, después el otro, apoyándose en el suelo para levantarse. El movimiento era demasiado fluido, como si no tuviera huesos, solo músculos y cartílago. Cuando empezó a voltear la cabeza en mi dirección, finalmente logré moverme. Salí corriendo desesperado como nunca había corrido en mi vida, directo a mi camioneta. Esta situación cambió mi vida completamente. Hoy soy un hombre más reservado, pero me gusta contarles a otros lo que me pasa. Mis nietos me creen, y eso ya es suficiente. Espero que un día el público sepa de la existencia de esas criaturas. La gente merece saber la verdad. Mi nombre es Carmen. Tengo 45 años y siempre trabajé como curandera hasta jubilarme el año pasado. Vivo en una casa colonial bien antigua en el centro de la ciudad. Una de esas casas con patio interno y paredes gruesas que ya han visto muchas cosas a lo largo de los años. Siempre fui una persona muy conectada con el mundo espiritual. Pero lo que me pasó ese día fue algo que nunca había vivido antes. Hasta hoy se me pone la piel chinita nomás de acordarme. Y mira que ya he visto muchas cosas extrañas en mi profesión. Pero esto fue diferente. Fue como si algo del otro mundo hubiera decidido comunicarse conmigo de una forma que jamás imaginé que fuera posible. Mi rutina siempre fue bien tranquila desde que dejé de atender clientes. Me levanto temprano, hago mi café, cuido las plantas del patio y mantengo mis altares domésticos siempre organizados. Tengo 3 altares regados por la casa. Uno en la sala dedicado a los santos católicos, otro en mi cuarto para los antepasados y un tercero en la cocina para las energías protectoras del hogar. Todos los días prendo velas, quemo copal y dejo ofrendas de pan, frutas y agua fresca. Es una rutina que me trae paz y mantiene la casa con buenas energías. Siempre creí que estas prácticas crean una protección espiritual alrededor de uno, y durante todos estos años nunca tuve problemas con eso. Era algo automático, natural, que formaba parte de mi vida tanto como lavarme los dientes o bañarme. Fue un martes por la mañana que empecé a notar las primeras cosas extrañas. Había dejado 3 panecitos dulces en el altar de la sala la noche anterior, como siempre hago, y cuando desperté solo había 2. Al principio pensé que a lo mejor me había confundido. Ya sabes cómo es. Uno a veces no pone atención a lo que está haciendo. Pero el jueves pasó otra vez,
y esta vez tenía la certeza absoluta de que había puesto 4 panes y solo quedaban 2. No había ningún animal en la casa, las ventanas estaban cerradas y vivo sola. Empecé a ponerme medio desconfiada, pero aún así traté de encontrar una explicación lógica. A lo mejor me estaba volviendo olvidadiza, a lo mejor había algún ratón que no había visto, quién sabe. Pero ahí las cosas empezaron a ponerse más raras. El fin de semana siguiente, me di cuenta de que las velas de los altares también estaban desapareciendo. No eran velas que se habían derretido completamente. Eran velas enteras que simplemente desaparecían durante la noche. Y el copal también empezó a desaparecer. Esos pedacitos de resina que siempre dejaba en platitos al lado de las imágenes. Era como si alguien estuviera agarrando específicamente los artículos rituales, las ofrendas sagradas. Eso me dejó muy inquieta porque en mi tradición, meterse con ofrendas es algo muy serio. Quien hace eso o no entiende nada del asunto o tiene alguna intención muy específica. Empecé a dormir mal, siempre despertando de madrugada con la sensación de que había alguien en la casa. La situación se puso tan extraña que decidí hacer una limpia espiritual completa en la casa. Quemé salvia en todos los cuartos, recé, pedí protección a mis guías espirituales, hice todo lo que sabía hacer. Por algunos días pareció que había funcionado. Las ofrendas dejaron de desaparecer y logré dormir mejor. Pero era nomás la calma antes de la tormenta, porque una semana después todo regresó, solo que peor. Esta vez no eran solo los panes y las velas, eran también las flores que ponía en los altares, objetos sagrados pequeños, hasta el agua de los vasos que renovaba diariamente. Era como si algo estuviera recolectando sistemáticamente todos los elementos de mis ofrendas. Y lo más extraño es que nunca quedaba rastro, nunca había migaja de pan en el suelo o cera de vela derramada. Fue cuando decidí investigar más a fondo que descubrí algo que se me heló la sangre. Salí a caminar por el barrio tratando de entender si alguien más estaba pasando por algo parecido y terminé pasando por la iglesia abandonada que queda a 2 cuadras de mi casa. Es una iglesia colonial muy antigua que fue clausurada hace como 10 años por problemas estructurales. Siempre paso por ahí, pero ese día algo me llamó la atención. La puerta lateral, que siempre había estado cerrada con llave, estaba entreabierta. Mi curiosidad pudo más y decidí echar un vistazo. Lo que vi ahí adentro me dejó sin palabras. En el altar principal de la iglesia había un círculo perfecto hecho de piedras, y dentro de ese círculo estaban todas mis ofrendas que habían desaparecido. Los panes, las velas, los pedazos de copal, las flores, todo organizadito como si fuera un altar improvisado. Se me disparó el corazón cuando vi aquello. No era obra de vándalo ni de ladrón común, era algo mucho más complejo y organizado. Las piedras del círculo estaban acomodadas de una forma muy específica, siguiendo un patrón que reconocí de las tradiciones indígenas antiguas. Y lo más impresionante es que todo estaba preservado perfectamente. Los panes no tenían ni una marca de diente de ratón, las velas estaban intactas, las flores todavía frescas. Era como si alguien hubiera creado un altar sagrado usando mis ofrendas, pero con un propósito que todavía no lograba entender. Me quedé ahí parada como unos 10 minutos, nomás observando, tratando de procesar lo que estaba viendo. La sensación era de que había descubierto algo muy importante, pero al mismo tiempo muy peligroso. Cuando finalmente salí de la iglesia, estaba temblando de las piernas. Regresé a la casa caminando rápido, volteando para atrás cada pocos pasos, con la sensación de que me estaban observando. Se me ocurrió hablarle a la policía, pero ¿cómo les iba a explicar aquello? Oiga, alguien se está robando mis ofrendas espirituales y está haciendo un altar en una iglesia abandonada. Iban a pensar que estaba loca. Además, algo en el fondo de mi corazón me decía que aquello no era obra de una persona común, era algo del mundo espiritual.
Y si era eso, la policía no iba a poder hacer nada. Decidí que iba a tener que lidiar con aquello sola, usando los conocimientos que había adquirido a lo largo de los años como curandera. Pero confieso que tenía mucho miedo de lo que podría descubrir. Esa noche no pude pegar el ojo. Me quedaba acostada en la cama pensando en el círculo de piedras, en mis ofrendas organizadas de esa manera, y principalmente en la sensación extraña que tuve dentro de la iglesia. Era como si el aire estuviera cargado de una energía muy antigua, muy pesada. Decidí que al día siguiente iba a regresar ahí, pero esta vez preparada. Agarré mi rosario, algunas hierbas de protección, agua bendita que siempre guardo en casa y una vela blanca. Si realmente era algo espiritual, necesitaba protegerme bien antes de intentar cualquier contacto. Pero confieso que una parte de mí tenía curiosidad, ¿sabes? Después de tantos años lidiando con el mundo espiritual, nunca había visto algo tan organizado, tan intencional. Era como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo a través de mis propias ofrendas. A la mañana siguiente, antes de salir de casa, hice una oración bien larga pidiendo protección a mis ángeles de la guarda y a los espíritus de mis antepasados. Me puse el rosario en el cuello, guardé las hierbas en la bolsa y llevé la vela y los cerillos en una bolsita. Cuando llegué a la iglesia, la puerta lateral todavía estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Entré despacio, haciendo la señal de la cruz, y me fui directo al altar donde estaba el círculo. Pero ahí me llevé un susto. Había cosas nuevas ahí. Además de mis ofrendas, ahora había piedritas chiquitas acomodadas en filas, formando símbolos que no reconocía de inmediato. Eran dibujos geométricos, pero también había lo que parecían ser glifos o símbolos de alguna lengua antigua. Se me empezó a acelerar el corazón, porque eso confirmaba que no era obra humana común. Prendí mi vela blanca y la puse en la orilla del círculo, cuidando de no tocar nada. Empecé a rezar bajito, pidiendo que si había algún espíritu ahí, que se manifestara de forma pacífica. Fue cuando me di cuenta de que los símbolos hechos con las piedritas no eran al azar. Seguían un patrón que me recordaba la escritura náhuatl de los pueblos indígenas antiguos de la región. Había visto símbolos parecidos en algunos libros sobre la historia de Chiapas, pero nunca los había estudiado a fondo. Lo que más me llamó la atención es que los símbolos parecían contar una historia, como si fueran una secuencia, una narrativa. Había dibujos que recordaban una figura humana, otros que parecían representar el sol y la luna, y algunos que definitivamente eran símbolos de paso o movimiento. Me quedé ahí como una hora, nomás observando y tratando de descifrar lo que esos símbolos querían decir. La vela se quemaba despacio, creando sombras bailarinas en las paredes de la iglesia, y empecé a sentir una presencia muy fuerte a mi alrededor. No era una sensación mala, pero era intensa, como si alguien me estuviera observando con mucha atención. De repente, una brisa fría pasó por mí, aunque no había ninguna ventana abierta en la iglesia. La llama de la vela tembló, pero no se apagó. Fue en ese momento que escuché un sonido muy bajito, casi imperceptible, como si fuera un susurro. No logré entender lo que se estaba diciendo, pero el tono era suave, no amenazador. Sentí que era un intento de comunicación, y mi instinto de curandera me dijo que me quedara tranquila y receptiva. Decidí tratar de responder. Hablé bajito, en español primero, después en algunas palabras en tzotzil que conocía, preguntando si había alguien ahí que quería comunicarse conmigo. El silencio que siguió fue profundo, pero cargado de expectativa. Entonces, lentamente, más piedritas empezaron a moverse solas, formando nuevos símbolos al lado de los que ya estaban ahí. Yo estaba viendo eso pasar enfrente de mí, y aunque siendo curandera, aunque ya habiendo presenciado muchas cosas inexplicables,
Aquello me dejó con la boca abierta. Las piedras se movían despacio, como si una mano invisible las estuviera poniendo en el lugar correcto. No había viento, no había nada que pudiera explicar ese movimiento. Era claramente una manifestación espiritual muy poderosa. Los nuevos símbolos que se formaron eran diferentes de los anteriores. Estos parecían más urgentes, más emotivos. Había un dibujo que claramente representaba a una mujer, y alrededor de ella había símbolos que interpreté como lágrimas o sufrimiento. Después, había dibujos de caminos, como si fuera un mapa, y al final, una especie de portal o paso. Empecé a entender que esa alma estaba tratando de contarme su historia, explicarme por qué estaba ahí y qué necesitaba. Era una comunicación compleja, sofisticada, nada como los casos simples de almas en pena que ya había atendido antes. Esta entidad tenía conocimiento, tenía propósito, y estaba usando un método de comunicación que mostraba gran inteligencia y conexión con las tradiciones ancestrales. Cuando terminé de observar los nuevos símbolos, dije en voz alta que entendía que quería comunicarse y que yo estaba ahí para ayudar si era posible. Pregunté si podía mostrarme más sobre quién era y qué necesitaba. La respuesta vino de una forma que jamás esperaba. La temperatura de la iglesia bajó drásticamente. Mi respiración empezó a salir en vapor, y una luz muy suave empezó a formarse en el centro del círculo de piedras. No era una luz común, era dorada, caliente a pesar del frío, y pulsaba como si fuera un corazón latiendo. Dentro de esa luz, lentamente, empezó a formarse la silueta de una persona. Se me puso la piel chinita en todo el cuerpo, pero no de miedo. Era más una sensación de reverencia, como si estuviera presenciando algo sagrado. La figura que se formó era de una mujer indígena, vestida con ropas tradicionales que parecían ser de siglos atrás. Era transparente, lograba ver a través de ella, pero al mismo tiempo tenía una presencia muy fuerte, muy real. Sus ojos eran profundos y tristes, pero también gentiles. Me miró directamente y sentí como si estuviera viendo directo en mi alma. No tuve miedo, al contrario, sentí una conexión inmediata con ella, como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Levantó la mano derecha despacio, en un gesto de saludo, y yo hice lo mismo. Fue en ese momento que me di cuenta de que mis ofrendas, que estaban regadas por el círculo, empezaron a brillar con la misma luz dorada que emanaba de ella. Era como si me estuviera mostrando que había usado mis ofrendas para lograr manifestarse, para conseguir fuerza suficiente para aparecerse ante mí. La mujer empezó a moverse dentro del círculo, siempre mirándome a los ojos, y me di cuenta de que estaba tratando de decirme algo. Sus labios se movían, pero no lograba escuchar ningún sonido. Era frustrante. Sabía que tenía algo muy importante que comunicarme, pero la barrera entre nuestros mundos todavía era muy fuerte. Fue cuando algo completamente inesperado pasó. Sentí una sensación extraña en mi mano derecha, como si alguien la estuviera agarrando con mucho cariño, pero al mismo tiempo con firmeza. No daba miedo, al contrario, era reconfortante, como cuando una mamá agarra la mano del hijo para enseñarle a escribir. Mi mano empezó a moverse sola hacia el suelo de tierra de la iglesia, y me di cuenta de que había conseguido una forma de comunicarse conmigo directamente a través de mi propio cuerpo. No me resistí al movimiento, dejé que mi mano fuera guiada por ella. Era una sensación muy tranquila, muy natural, como si fuera lo más normal del mundo. Con el dedo índice, mi mano empezó a dibujar en la tierra suelta del suelo de la iglesia. El primer dibujo que salió fue la figura de una mujer con ropas tradicionales indígenas, cabello largo y trenzado. Era ella representándose a sí misma, mostrándome quién era. El trazo era firme y seguro, muy diferente de mi forma usual de dibujar.
Era como si tuviera una habilidad artística que yo no poseía y estuviera usando mi mano como instrumento para expresarse. Sentí una conexión profunda con ella en ese momento, como si fuéramos una sola persona, trabajando juntas para establecer esa comunicación imposible entre dos mundos. El segundo dibujo que hizo mi mano me dejó con el corazón apretado. Era la misma figura femenina, pero ahora acostada, con los ojos cerrados, rodeada por piedras y tierra. Me estaba mostrando cómo estaba enterrada, como su cuerpo había quedado abandonado en algún lugar. Pero no era solo eso. Alrededor de la figura enterrada, mi mano dibujó otras figuras más pequeñas, también acostadas de la misma forma. Eran niños, tenía la certeza. Ella no estaba sola en ese lugar, había otras personas con ella, probablemente su familia. La forma como se hicieron los dibujos transmitía una tristeza profunda, pero también una urgencia. Era como si me estuviera suplicando que entendiera que necesitaban ser encontrados, que no podían seguir olvidados de esa manera. Mientras mi mano continuaba dibujando bajo su influencia, empecé a recibir imágenes en mi mente. No eran pensamientos míos, eran como flashes de memorias que no me pertenecían. Vi montañas cubiertas de neblina, un sendero angosto entre los árboles, y después un claro pequeño donde había piedras apiladas de forma irregular. Era el lugar donde estaba enterrada. Las imágenes venían acompañadas de una sensación muy fuerte de nostalgia y abandono, como si me estuviera mostrando no solo dónde encontrarla, sino también cómo se sentía por haber quedado tanto tiempo sola en ese lugar. Era una comunicación completa, visual, emocional y espiritual al mismo tiempo. La sensación en mi mano cambió, se puso más intensa, más urgente. Hizo que mi mano dibujara una flecha apuntando hacia el norte. Después, dibujó la forma de las montañas que conocía bien de la región. Era un mapa rudimentario, pero muy claro. Me estaba dando direcciones específicas de cómo llegar hasta donde estaba enterrada. Después mi mano dibujó un sol naciente, indicándome que debería ir temprano por la mañana, cuando la luz estuviera buena para encontrar el camino. Pero lo más impresionante es que junto con estos dibujos, recibía en mi subconsciente una certeza absoluta de que quería ser encontrada. No era una petición, era una necesidad desesperada. Necesitaba que alguien supiera dónde estaba, que alguien reconociera que ella y los niños habían existido. Mi mano siguió moviéndose, ahora dibujando símbolos que reconocía de las tradiciones espirituales. Velas, flores, ofrendas de comida. Me estaba pidiendo que llevara esas cosas cuando fuera a buscarla. Pero había algo más. Dibujó también una cruz cristiana al lado de los símbolos indígenas. Entendí que quería una ceremonia que honrara tanto sus tradiciones ancestrales como la fe cristiana que probablemente había adoptado después. Era un alma que había vivido entre dos mundos, y ahora necesitaba una despedida que respetara a ambos. El mensaje que llegaba a mi subconsciente era claro. No lograba partir en paz mientras permaneciera olvidada, sin nombre, sin reconocimiento de lo que había sufrido. Cuando los dibujos terminaron, la sensación en mi mano desapareció gradualmente, como si alguien estuviera soltando mi mano con cariño. La miré y vi que sus ojos transparentes estaban llenos de una esperanza que no había visto antes. Había logrado transmitirme su mensaje y sabía que yo había entendido. Dije bajito que la iba a buscar, que iba a hacer la ceremonia que necesitaba, que no la iba a dejar olvidada. La luz dorada alrededor de ella pulsó más fuerte por un momento, como si fuera una sonrisa, una expresión de gratitud. Era increíble cómo una comunicación tan simple, dibujos en la tierra y sensaciones en el subconsciente, podía ser tan profunda y completa. Sabía exactamente lo que necesitaba de mí,
Su figura empezó a desvanecerse lentamente, pero esta vez no sentí tristeza. Era diferente de la primera vez que había desaparecido. Ahora había una sensación de esperanza en el aire, como si se estuviera yendo temporalmente, pero con la certeza de que yo iba a cumplir mi promesa. Antes de desaparecer completamente, hizo un gesto con las manos, juntándolas en oración, y después apuntó al corazón. Entendí que me estaba bendiciendo, agradeciéndome por haber aceptado ayudarla. Cuando desapareció totalmente, me quedé ahí sentada en el suelo de la iglesia, mirando los dibujos en la tierra, todavía sintiendo el calor de su presencia en mi mano. Sabía que mi vida había cambiado para siempre en ese momento, que había sido elegida para una misión muy especial. Cuando salí de la iglesia esa tarde, mi mente estaba completamente enfocada en la misión que había recibido. Las imágenes que había puesto en mi subconsciente eran tan vívidas que lograba visualizar perfectamente el camino que necesitaba recorrer. No era un sendero que conociera, pero de alguna forma sabía exactamente por dónde ir. Era como si hubiera implantado un GPS espiritual en mi cabeza. Regresé a casa y empecé a prepararme inmediatamente. Separé una mochila, agua, algunas frutas y principalmente los artículos para la ceremonia. Velas blancas, copal, flores frescas, pan dulce y mi rosario más antiguo. También agarré una palita de jardinería porque tenía la sensación de que iba a necesitar limpiar el lugar donde estaba enterrada. La urgencia que sentía era inexplicable, como si cada minuto que pasara fuera importante para ella. Esa noche casi no pude dormir. Me quedaba pensando en la expresión de esperanza en sus ojos, en la forma cariñosa como había guiado mi mano para dibujar. No era una aparición común. Era un alma muy evolucionada, muy consciente, que había encontrado una forma sofisticada de comunicarse conmigo, pero también me quedaba pensando en lo que iba a encontrar allá en las montañas. ¿Sería realmente una tumba? ¿Estarían los restos mortales todavía ahí después de tanto tiempo? ¿Y los niños que había dibujado serían hijos suyos? La responsabilidad que sentía era enorme, pero al mismo tiempo había una paz extraña en mi corazón. Era como si supiera que estaba haciendo lo correcto, que había sido preparada toda la vida para ese momento. Todas las experiencias que tuve como curandera, todos los espíritus que ayudé a encontrar paz, todo había sido un entrenamiento para esta misión. Desperté antes del amanecer, como había indicado en los dibujos. Tomé un café rápido, agarré mi mochila y salí de casa cuando el cielo todavía estaba oscuro. Las calles de San Cristóbal estaban desiertas, solo yo y los perros callejeros que siempre despiertan temprano. Empecé a caminar hacia el norte, siguiendo las imágenes que había puesto en mi mente. Era impresionante cómo sabía exactamente por dónde ir, aunque nunca hubiera hecho ese camino antes. Pasé por la plaza central, después por las calles que llevan fuera de la ciudad, y finalmente llegué al inicio del sendero que subía a las montañas. El sol estaba empezando a salir, pintando el cielo de naranja y rosa, y sentí que era una buena señal. Había elegido el momento perfecto para que yo empezara el viaje. El sendero era más empinado de lo que esperaba, y después de una hora caminando, ya estaba sin aliento. Ya no soy joven, y definitivamente no estaba en forma para ese tipo de ejercicio. Pero cada vez que pensaba en desistir, sentía una energía extraña empujándome hacia adelante, como si estuviera caminando a mi lado, dándome fuerza. En algunos momentos, juro que sentí una brisa fresca en la cara, aunque no hubiera viento, como si fuera su soplo animándome a continuar. El paisaje alrededor era hermoso, pero también tenía algo melancólico. Era una región donde claramente no pasaba mucha gente, medio olvidada, medio abandonada. Perfecta para esconder secretos antiguos
para guardar historias que nadie más recordaba. Empecé a entender por qué había quedado perdida por tanto tiempo. Ese lugar estaba realmente aislado del mundo. Después de casi 2 horas de caminata, llegué a una parte del sendero que reconocí de las imágenes que me había mostrado. Había una bifurcación y sabía que necesitaba tomar el camino de la izquierda, que era menos obvio, casi escondido entre los árboles. Fue ahí cuando la sensación de estar siendo guiada se puso aún más fuerte. Mis pies parecían saber exactamente dónde pisar, aunque el terreno fuera irregular y lleno de piedras sueltas. Era como si literalmente me estuviera conduciendo, paso a paso, hasta el destino final. El camino se puso aún más angosto y necesitaba agacharme para pasar por debajo de ramas y bejucos. Estaba claro que ese sendero no se usaba desde hacía mucho tiempo, tal vez décadas. Pero yo seguía caminando con una certeza absoluta de que estaba en el lugar correcto. Finalmente, después de otra media hora en ese sendero secundario, llegué a un pequeño claro que reconocí inmediatamente. Era exactamente como me había mostrado en las visiones. Un espacio circular rodeado de árboles altos, con el suelo cubierto de hojas secas y muchas piedras regadas por todas partes. Pero lo que más me llamó la atención fue una sensación de peso en el aire, como si ese lugar guardara una tristeza muy antigua. No era una sensación mala, pero era intensa, cargada de emoción. Caminé despacio por el claro, observando cada detalle, y fue cuando me di cuenta de que las piedras no estaban regadas al azar. Formaban un patrón, delimitando un área rectangular en el centro del claro, pero estaban completamente desorganizadas por el tiempo. Era una tumba improvisada que había sido destruida por los años, por la lluvia, por los animales. Se me disparó el corazón cuando me di cuenta de que había encontrado el lugar correcto, pero también cuando vi el trabajo que me esperaba. Las piedras estaban regadas en un área mucho más grande que la tumba original. Algunas habían rodado lejos, otras estaban enterradas bajo hojas y tierra, y muchas estaban cubiertas de musgo y raíces. Empecé a trabajar inmediatamente, porque sabía que tenía que terminar todo antes de que oscureciera. No quería quedarme sola en ese lugar aislado durante la noche, aunque sintiera que me estaba protegiendo. Empecé a juntar las piedras más grandes primero, limpiando una por una, quitando la tierra, el musgo, las raíces que habían crecido alrededor de ellas. Era un trabajo pesado, mucho más cansado de lo que imaginaba. Me dolía la espalda, se me arañaron las manos y estaba sudando mucho a pesar del frío de la montaña. Pero cada piedra que ponía en el lugar correcto parecía aliviar un poco del peso que sentía en el aire. Era como si me estuviera ayudando, dándome fuerza para continuar. El trabajo con las piedras me llevó casi 3 horas. Había muchas más piedras de las que esperaba, y algunas estaban bien pesadas. Necesité usar la pala para cavar alrededor de las que estaban más enterradas, y algunas veces tuve que rodar las piedras más grandes en vez de tratar de levantarlas. Me dolían los brazos, mi ropa estaba sucia de tierra y sudor, pero no paraba. Sentía una urgencia creciente conforme el sol iba bajando en el cielo. No podía dejar ese trabajo a medias. Ella había esperado demasiado tiempo por esto. Después de terminar el trabajo agotador con las piedras, me senté por algunos minutos para recuperar el aliento. Mi cuerpo estaba adolorido, pero mi corazón estaba lleno de una satisfacción que nunca había sentido antes. La tumba estaba digna, organizada, respetuosa. Ahora necesitaba hacer la parte más importante de la misión, ayudarla a ella y a los niños a encontrar la paz que tanto necesitaban. Saqué de la mochila todos los artículos sagrados que había traído y empecé a organizarlos alrededor de la tumba. Puse las velas blancas en las 4 esquinas, formando una cruz de protección. Prendí el copal y dejé que el humo sagrado envolviera todo el lugar.
purificando el ambiente y creando un puente entre nuestro mundo y el mundo espiritual. Regué las flores frescas sobre las piedras, cada una puesta con cariño y reverencia. Era como si estuviera preparando un altar sagrado para recibir su presencia y la de los niños. Empecé las oraciones por el Padre Nuestro, rezando en voz alta para que pudiera escuchar. Mi voz hacía eco por el claro silencioso, creando una atmósfera solemne y respetuosa. Después recé el Ave María varias veces, pidiéndole a la Virgen que intercediera por esas almas que habían sufrido tanto. Pero sabía que necesitaba ir más allá de las oraciones católicas. Ella era indígena. Tenía sus propias tradiciones espirituales que necesitaban ser honradas también. Empecé a hablar en tzotzil, usando las pocas palabras que conocía, pidiéndoles a los espíritus ancestrales que las recibieran a ella y a los niños con amor y compasión. Hablé sobre la injusticia que habían sufrido, sobre cómo habían sido olvidados por tanto tiempo y sobre cómo ahora finalmente estaban siendo recordados y honrados. Sentía que cada palabra tenía un peso especial, como si estuviera deshaciendo décadas de abandono y soledad. Mientras rezaba, la atmósfera alrededor de la tumba empezó a cambiar. El aire se puso más ligero, menos cargado de esa tristeza antigua que había sentido cuando llegué. Era como si las oraciones realmente estuvieran funcionando, como si estuviera recibiendo la paz que tanto necesitaba. Prendí más velas, una para cada niño que imaginaba estar enterrado ahí con ella. No sabía cuántos eran exactamente, pero sentí que debería prender 5 velas chiquitas, además de las 4 grandes en las esquinas. Cada vela que prendía iba acompañada de una oración específica, pidiendo que esa alma encontrara el camino hacia la luz. El copal siguió quemándose, creando un humo aromático que subía hacia el cielo, como si estuviera llevando mis oraciones directamente a Dios. Era una ceremonia sencilla, pero profundamente significativa. Terminé las oraciones con una plática directa con ella, hablando como si estuviera ahí a mi lado. Le dije que había cumplido mi promesa, que había encontrado el lugar donde estaba enterrada y que había hecho la ceremonia que necesitaba. Le dije que ahora podía partir en paz, que ya no necesitaba quedarse atrapada entre los mundos, que podía seguir hacia la luz junto con los niños. Le prometí que nunca la iba a olvidar, que iba a contar su historia a otras personas, que iba a hacer que no fuera olvidada otra vez. Cuando terminé de hablar, sentí una brisa suave pasar por mí, aunque no hubiera viento en el claro. Era como si fuera una despedida, un agradecimiento silencioso. Las llamas de las velas temblaron todas al mismo tiempo, como si estuviera pasando por ellas una última vez antes de partir. Me quedé ahí en silencio por algunos minutos más, nomás observando las velas quemarse y sintiendo la paz que se había instalado en el lugar. Cuando las velas terminaron de quemarse, ya estaba empezando a oscurecer. Guardé mis objetos en la mochila, pero dejé las flores sobre la tumba como una última ofrenda. Antes de salir del claro, me volteé una última vez hacia el lugar e hice una reverencia respetuosa. Sabía que nunca más regresaría ahí, pero también sabía que había cumplido mi misión. El camino de regreso fue más rápido, aunque estuviera cansada. Era como si mis pies conocieran el camino solos, y bajaba la montaña con una sensación de ligereza que no había sentido en meses. Cuando finalmente llegué a casa, ya era de noche cerrada. Me di un baño largo, comí algo y me fui a dormir. Por primera vez en semanas, dormí profundamente, sin despertar a medianoche, sin sueños extraños, sin la sensación de que había alguien en la casa. En los días siguientes, regresé a mi rutina normal, pero algo había cambiado para siempre. Seguí haciendo mis ofrendas en los altares domésticos, pero ahora permanecían intactas. Ya no desaparecía nada. Ya no había presencias extrañas en la casa. Ya no despertaba con esa sensación de inquietud.
Era como si realmente hubiera encontrado la paz que buscaba y hubiera seguido su camino. A veces, cuando estaba cuidando las plantas en el patio o prendiendo las velas de los altares, sentía una brisa suave pasar por mí y sabía que era ella visitándome rapidito, no más para decir que estaba bien. Ya no era una presencia desesperada pidiendo ayuda, era una presencia agradecida, en paz, que venía a bendecirme de vez en cuando.